muy buenas. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en un tema clave. Cómo la adversidad, si la miramos con las gafas adecuadas, deja de ser un problema para convertirse, de hecho, en el mejor motor para nuestro crecimiento, tanto en lo personal como, por supuesto, en lo profesional. Seguro que a todo el mundo le suena la película Un sueño posible, ¿verdad? La historia, en teoría, inspiradora de Michael Oher. Pero, ¿y si la versión que vimos en el cine se dejó fuera, digamos, la parte más importante de toda la historia? Vamos a echar un vistazo. Bueno, vamos a la chicha del asunto. La película nos pinta el cuadro de un chaval pasivo, una víctima de sus circunstancias que es salvado por la bondad de otros. Pero la realidad es muy diferente. Es la de un protagonista que toma las riendas. Michael Oher no fue simplemente rescatado. La verdad es que él llevaba años construyendo su propio rescate. Y es que esta cronología lo deja clarísimo, con solo 7 años. Con 7 años, Oher ya tenía una visión, un plan. Y no se limitaba a jugar, no, estudiaba el juego como un auténtico estratega. Mucho antes de cruzarse con la familia Toohey, él ya había elegido un camino de disciplina centrado en los estudios, esquivando todos los problemas de su entorno. Los Toohey no crearon su determinación, lo que hicieron fue darle las herramientas para que pisara el acelerador. Y esta cita es sencillamente demoledora. Resume a la perfección una mentalidad de élite. Para él, la pregunta nunca fue si podía tener éxito, sino cómo iba a conseguirlo. Esto es una declaración de intenciones en toda regla, una prueba de autoliderazgo y de una resiliencia que se forjó en las peores circunstancias imaginables. Y claro, la historia de Oher nos lleva a una verdad que es universal. Al final, no son las circunstancias lo que nos define, sino cómo reaccionamos nosotros ante ellas. Es justo en ese punto donde la adversidad deja de ser algo que nos pasa y se convierte en una elección. Y a esto lo podemos llamar el factor sí. Es una herramienta de crecimiento profesional increíblemente potente. Piénsalo, ante cualquier dificultad, la palabra sí marca un desvío en el camino. Si decidimos verla como una oportunidad para aprender, se abre una puerta. Pero si la vemos como un muro infranqueable, pues en eso se convierte. Todo el poder está ahí, en esa pequeña condición. Vale, de acuerdo. Entonces, ¿cómo podemos llevar a la práctica este factor sí? Pues vamos a explorar un marco con 5 ventajas clave que nos ofrece la adversidad, siempre y cuando estemos dispuestos a verlas, claro. Aquí tenemos la hoja de ruta. Y ojo, que esto no son solo ideas bonitas, son pasos prácticos, concretos, para transformar un bache en una auténtica oportunidad de desarrollo. Vamos a desglosar cada uno de ellos. Empezamos con la confrontación. La adversidad básicamente le da al botón de pausa de nuestra vida y nos pone delante de un espejo. Sí, es incómodo, ¿quién lo duda? Pero es la oportunidad más pura que existe para el autoconocimiento. Como dice la cita, las circunstancias no nos crean, simplemente sacan a la luz lo que ya estaba ahí. Un líder resiliente aprovecha precisamente este momento para entender cuáles son sus verdaderas fortalezas y también sus debilidades. La segunda ventaja es fundamental. El éxito está muy bien, claro, pero solo nos confirma lo que ya hacemos bien. La adversidad, en cambio, nos enseña lo que de verdad necesitamos aprender. Es una maestra muy exigente, eso sí, pero sus lecciones son las que realmente nos hacen crecer. Y esta idea de Emmett Fox lo clava. El dolor en la vida es inevitable, pero sufrir sin aprender nada de ello, eso es opcional. La auténtica tragedia no es caerse, sino no entender por qué nos hemos caído y no levantarse siendo un poco más sabios. Vamos con la tercera. Aquí lo más interesante es la idea de proactividad. Todos conocemos la frase de Bell, pero la clave está en el final. Muy a menudo nos quedamos mirando con pena la puerta que se ha cerrado. La adversidad nos obliga a girar la cabeza y a buscar de forma activa esas nuevas puertas, esos caminos alternativos que solo se ven cuando el plan A ha fracasado. Esta cuarta ventaja puede sonar un poco rara, porque no se trata de esperar sin más, de forma pasiva. Se trata de anticipar. Los profesionales y los atletas de élite no se sorprenden cuando aparece el dolor o la dificultad. Es que ya lo esperan, saben que es parte del camino para llegar a lo más alto. Y aquí está el quid de la cuestión. El medallista olímpico Bob Richards no preguntaba a otros campeones si les dolía, daba por hecho que sí. La pregunta era sobre la estrategia. ¿Qué plan tenías para cuando llegara el dolor? Esto es lo que separa a los amateurs de los profesionales. No es que no haya dolor, es que hay una estrategia para gestionarlo. Y esta es la gran conclusión de todo esto. La excelencia y el dolor, al final, son las dos caras de la misma moneda. Quien aspira a la cima debe aceptar que el camino va a ser incómodo y va a requerir sacrificio. Es una ley no escrita del alto rendimiento. Y llegamos a la última ventaja, la narrativa.
La experiencia en sí misma es neutra. Lo que le da poder es la historia que nos contamos sobre ella. ¿Fue un fracaso humillante o una lección fundamental? ¿El fin del camino o un punto de inflexión que nos hizo más fuertes? Tenemos el bolígrafo en la mano. Nosotros somos los guionistas de nuestra historia. Y todo esto nos lleva a la conclusión. Al final del día, todo se reduce a una única lección sobre cómo enmarcamos los desafíos que sí o sí nos vamos a encontrar en la vida. La metáfora es potente, pero es que no puede ser más clara. La misma piedra en el camino puede ser un trampolín para saltar todavía más alto o una lápida que marca el final de nuestro progreso. El objeto es el mismo, es nuestra interpretación y sobre todo nuestra acción lo que lo convierte en una cosa o en la otra. Así que, para terminar, nos queda esta reflexión. La adversidad no es una posibilidad, es una certeza. Es un ingrediente garantizado en cualquier historia que merezca la pena. La única variable es el final que elegimos escribir. Y ese final no está predeterminado. Lo escribimos cada día con lo que hacemos y con cómo miramos las cosas. La pregunta entonces es, ¿qué final vamos a escribir?